La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Luis Savillón. La paz de Dios sea sobre usted, hermano y hermana en Cristo. Bienvenido a la tercera parte de este estudio titulado Nos pueden afrentar, pero no avergonzar. Bienvenidos también a los amigos que toman estos minutos para escuchar la palabra de Dios. Oramos para que puedan experimentar la gracia salvadora del Señor Jesucristo. En las reflexiones pasadas, basados en el verso de Romanos 1:16, determinamos que el cristiano genuino no debe avergonzarse del Evangelio, ya que esto significa avergonzarse de Dios mismo. El Salvador Jesucristo fue sometido al más denigrante oprobio, solo por sufrir la cruz con la cual compraría la redención de todo aquel pecador que por la fe acude a Él para el perdón de sus pecados. También precisamos que el Evangelio es la potencia misma de Dios. Solo un mensaje salva a los pecadores. Y solo un mensaje los trae al amparo de la presencia de Dios, y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de libre gracia, el Evangelio que descansa solo en la obra redentora de Cristo y en la que el pecador no tiene que añadirle méritos personales para completar su redención. Solo este Evangelio es poder de Dios para salvación. Recordemos lo que Pablo nos dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero preguntémonos, ¿cómo el pecador accede a esta salvación que el Evangelio tan poderosamente nos provee? La respuesta de Dios a esta pregunta es por medio de la fe. La fe está relacionada al Evangelio para traernos a la salvación, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo así lo dice en el siguiente versículo, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe bíblica, la fe viva por la cual un pecador se acerca al único Dios vivo y verdadero, no es una fe que descanse en alguna religión o denominación, por muy verdadera que usted piense que dicha religión es, ni en algún credo eclesiástico, por más fina y rica que sea su gramática y contenido. Tampoco es una fe que descansa en sus sentimientos o en la seguridad de sus convencimientos que usted pueda tener como individuo, sino que la fe bíblica es la fe del arrepentimiento. Es la fe que hace verse al pecador tal cual Dios lo ve, esto es, como un hombre o una mujer perdidos, dirigiéndose rumbo a la condenación, sin poder hacer nada para salvarse, excepto confiar en el sacrificio expiatorio de Cristo a su favor. Esta es la fe que Dios produce por medio de su santa palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1:23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que es cierto que somos nacidos y convertidos a Dios por escuchar la poderosa palabra de Dios, por el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esta expresión también se puede traducir como de fe en fe. O sea, es por fe del comienzo al final. Usted cree en Cristo por fe para su salvación, pero esta fe no necesita de obras futuras de su parte para sostenerla, sino que Dios ha prometido que es por gracia, mediante la fe que en un inicio lo trajo a usted al arrepentimiento. Dicho de otro modo, la justicia de Dios no se imputa
sobre la base de las obras, ni se pone a disposición de aquellos que tratan de ganarla ni de merecerla. La fe se revela sobre el principio solo de ella, sobre el principio de la sola fe. Esto concuerda perfectamente con el decreto divino de Habacuc 2:4, que es la cita que Pablo acaba de citar. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Las obras de las que muchas religiones vanas se jactan para la salvación de sus feligreses, de sus seguidores o de sus miembros, solo producen vanagloria y orgullo. La naturaleza pecadora de todo ser humano, la cual tiene su fuente en nuestros corazones no regenerados, no anhelan más que el orgullo y el reconocimiento de nuestros propios méritos. Por eso Dios nos justifica única y exclusivamente por la fe, fundamentada en una sola obra, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué usted y yo necesitamos del Evangelio? La respuesta concisa es que sin Él todos estamos perdidos. Por eso le rogamos en el nombre de Dios, venga por la fe a Cristo, quien le promete vida eterna y abundante, un glorioso futuro y una esperanza viva, completamente opuesta a los deleites temporales del pecado. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.